Bueno, pues buenas noches, de nuevo, una vez más, a muchos de vosotros y a los que no venís normalmente o asiduamente, bienvenidos al Ateneo de Chile. Esta conferencia de hoy se lleva a cabo en el Ateneo, es una iniciativa de la Iglesia Protestante de nuestra ciudad, ¿no? Manolo Guerrero nos lo había planteado varias veces, se le planteó a la responsable de programación y bueno, pues para mí ha sido una agradable sorpresa encontrarle que el conferenciante el ponente es Cristóbal Orellana. El pasado mes de octubre se conmemoraba los 500 años el 500 aniversario de la Reforma Protestante, recordando el movimiento religioso que, iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero y que dio origen a numerosas iglesias y organizaciones agrupadas bajo la determinación del protestantismo. El archivo municipal ya en octubre respondió satisfactoriamente al requerimiento del pastor evangélico de Manuel Guerrero, coordinador de dicha conmemoración y hoy presente en este acto. En el archivo municipal, en su biblioteca auxiliar y en la serie general de legajos y expedientes se conservan diversas huellas de la presencia protestante en Jerez de la Frontera. Los planos de la iglesia protestante de la calle Argüello o los debates entre católicos y protestantes a mediados del siglo XIX en Jerez también son prueba de estas huellas. En esta conferencia veremos también otros detalles variopintos de esta peculiar presencia que está directamente relacionada con la intervención de los negocios del vino de Jerez por parte de emprendedores franceses y sobre todo británicos, pues eran estos comerciantes quienes trajeron consigo las prácticas religiosas del norte de Europa que en aquella época eran francamente mal vistas y de algún modo reprimidas por las autoridades civiles y eclesiásticas católicas. Relacionado también con el 500 aniversario se llevó a cabo una exposición, ya es el pasado del protestantismo jerezano, donde se pusieron reproducidos algunos documentos del archivo. Queremos dar las gracias, por lo tanto, a Manuel Guerrero, a su iglesia y, por supuesto, también a Cristóbal, que él ya es un asiduo entre nosotros, y colaborador desde hace ya mucho tiempo. Pues Cristóbal Orellana González es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla, máster en Archivística de la Universidad de Sevilla en los cursos 99, 2000 y 2001, diplomado en Geografía e Historia, máster interuniversitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos, curso de doctorado en Filosofía en el año académico 85-86, curso de adaptación pedagógica en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. Es técnico superior de archivos, acceso al Ayuntamiento de Jerez como personal laboral fijo en calidad de técnico de archivos mediante oposiciones. En el Archivo Municipal de Jerez de 1987. No sé si esta es... Sí. Actualmente es responsable técnico de dicho archivo. Tiene mucha formación complementaria, participado en jornadas de archivos municipales, terceras jornadas provinciales de archivos, jornadas sobre archivos eclesiásticos, en fin, multitud de currículum, de participación en jornadas y sobre todo también en historia, también participación en jornadas de historia de Jerez, pero sobre todo Cristóbal es un técnico del archivo municipal al servicio de los ciudadanos, al servicio de Jerez. Lo prueban por lo menos la multitud de investigadores de las que yo soy testigo que han venido aquí y que han podido investigar o su labor ha sido facilitada porque Cristóbal y otros compañeros del archivo han hecho posible. Yo diría que Cristóbal es un activista social o un comprometido socialmente pues con la historia, con la investigación, con el progreso, con la democracia y con la cultura en definitiva. Gracias, Cristóbal. No sé si tú tienes que decir algo, Manolo. Te dejo la palabra y después dejamos a Cristóbal. De acuerdo. Pues primero pedí disculpas por esta voz, que no es la mía,
debido al enfriamiento que como muchos compatriotas pues tienen, y simplemente pues dar las gracias al Ateneo en primer lugar pues por abrir este lugar a algo que es parte también de la cultura española. Tengo precisamente en mis manos un documento facsímil, que no lo voy a leer entero por supuesto, pero que reza así en su encabezamiento: confesión de fe hecha por la Asamblea de la Iglesia Cristiana Española en abril de 1872. Si bien es cierto que el movimiento protestante se conoce sobre todo por el famoso Martín Lutero, ¿verdad? Cierto es también que cuando uno bucea en la historia se da cuenta que evidentemente no fue el iniciador, ni fue el único que, valga la expresión, tiró del carro, sino que en España, sobre todo, tenemos muy dignos representantes desde ya aquella época del siglo XVI. Y quisiera añadir mi agradecimiento también, por supuesto, a don Cristóbal Orellana, buen amigo, y yo doy fe de su digamos, colaboración continua. Yo soy un poquito paliza cuando algo me interesa, entonces pues me he molestado a él, a José Luis Jiménez también aquí presente, ¿verdad? Y a otros también que siempre han estado a mi disposición y a la disposición de, bueno, de quien represento, digamos, pues en esta tarde, que es la Fraternidad de Iglesia Evangélica de Jerez de la Frontera. De aquellos vientos, digámoslo así, de aquellos vientos que sembraron hombres que arriesgaron su vida y sus bienes, pues digamos, ha quedado una descendencia que además pues se extiende por toda España gracias a nuestras leyes democráticas que permiten que, digamos, pues como principio fundamental de nuestra convivencia pues sea la igualdad de trato ante la ley, aunque a veces haya que luchar para que sea no solamente una formalidad, sino por supuesto una realidad. Así que gracias al Ateneo y gracias por supuesto a Cristóbal también. Este está enchufado entonces, ¿no? No hay problema. Sí, funciona entonces, ¿se oye bien? Si me acerco un poquito, será mejor, ¿no? Bueno, muchas gracias al Ateneo, buenas tardes en principio, y también gracias a Manuel Corpas por esta sugerencia que hizo desde el principio para que no yo, sino los documentos del archivo municipal tuvieran la ocasión de ser conocidos por el público, ¿no? Documentos del archivo municipal que versan también sobre la iglesia evangélica de la calle Argüelles y sobre la presencia de los protestantes a Jerez. Por eso se lo agradezco, porque cada vez que tenemos una ocasión de mostrar los fondos documentales del archivo histórico municipal, pues bueno, siempre es de agradecer. Nuestra misión y nuestra devoción, pero también es una obligación legal, es mostrar esa riqueza, ¿no? Y hoy voy a intentar hacerlo hablando sobre la huella del protestantismo en Jerez a través de los documentos del archivo municipal. Como ustedes pueden ver, se trata de un título muy modesto, muy apegado a los documentos, muy apegado al archivo. Yo no soy historiador, sino archivero. Por esa razón vamos a ver documentos. Dejo para los historiadores y los investigadores sacar conclusiones, profundizar, etcétera, ¿no? Yo voy a limitarme a hacer un pequeño repaso por el archivo municipal, por distintas secciones, como el padrón de habitantes, veremos algún caso, las papeletas de enterramiento o los expedientes generales del archivo. Pero hay otros muchos que yo, por ejemplo, no he buceado. Solo he sacado aquí, lógicamente, una muestra de las actas capitulares del Ayuntamiento de Jerez. No he sacado nada, pero no dudo que en ellas se encuentren muchas alusiones a la historia del protestantismo en Jerez. De manera que se trata de simplemente una intervención modesta que trata de, bueno, de ofrecer una pincelada sobre lo que el archivo contiene en esta materia, nada más, ¿eh? Bueno, además esta conferencia es fruto de un artículo que escribí en diciembre del año 2016 que tenía un título muy parecido, ¿no? Cuyos documentos que ya se citaban aquí son los que voy a desarrollar ahora con un poquito de más minuciosidad, ¿no? Agradezco también, como he dicho, a la iniciativa de Manuel Corpas en el contexto de la celebración de los 500 años de la Reforma Protestante, de la cobertura que el Ayuntamiento ha dado a estos actos importantes. En distintas ocasiones pues se han producido actividades en la ciudad a este respecto, y el archivo
ha colaborado también, como ya han dicho los presentadores, con una serie de reproducciones digitales que en su momento Manuel Guerrero Corpas nos pidió, ¿no? Que nosotros gustosamente pues, le ofrecimos para dicha exposición, ¿no? Ya he mencionado que hay algunos expedientes, como lo vamos a ver con detalle, por ejemplo, los planos de la iglesia protestante de la calle de Argüelles, o algunos debates muy poco conocidos entre algunos sacerdotes católicos de la ciudad a mediados del siglo XIX con la doctrina protestante. También los vamos a ver con detalle, vamos a ver las reproducciones, al menos de las portadas y algunos párrafos de esos debates, ¿no? Bien, también quisiera señalar que después de haber visto los documentos del archivo, de haber reflexionado un poco sobre esta cuestión y de haber leído otros ensayos de historias de Jerez, la conclusión que yo he sacado es la que todos sabemos, no es otra. Y la conclusión es sencillamente que la presencia protestante en Jerez, al menos en el siglo XIX y XX, es debida a la presencia de los comerciantes y vinateros ingleses, sobre todo, ¿no? Ahora veremos sus nombres con más detalle. Y quisiera también decir que, bueno, esta historia, uno no es un archivero frío, yo no soy un archivero, soy una persona antes que archivero, y cuando me pongo delante de los documentos lo que hago es pensar y sentir. Y lo que yo he pensado y he sentido viendo estos documentos es que la historia de los protestantes aquí en Jerez, como en toda España, es una historia de intolerancia religiosa, ¿no? Pura y dura. Vamos, no de los protestantes, sino de la Iglesia Católica Española a lo largo del tiempo hacia los protestantes y hacia cualquier otra religión que no sea la católica. Entonces, este, a mi juicio, es el hecho principal y el concepto principal que yo, la enseñanza humana que yo he extraído viendo estos documentos, que ha existido una devastadora, repito, devastadora intolerancia religiosa por parte de la Iglesia Católica que, como todos ustedes saben, llegó al extremo de quemar vivas a muchas personas que no profesaban el credo oficial de la monarquía austríaca en España, ¿no? Esa intolerancia que empieza en el siglo XVI, sobre el año 1520, en Sevilla, determinados núcleos, pequeños núcleos de personas que familiarizaban o simpatizaban con el credo protestante, con el credo luterano, empieza ahí y termina en el año 36 con el asesinato de Carmen Hombre Ponzoa, una maestra evangélica de la calle Argüelles. Desde 1520 al año 1936 lo que vemos es un rosario de intolerancia permanente hacia el protestantismo. Y vamos a ver ejemplos muy claros. Ejemplos documentados, ¿no? Bueno, quería señalar, he intentado, aparte de estos documentos, yo he centrado la ponencia en el siglo XIX y XX, pero no podía saltarme que el protestantismo no nace en Jerez en el siglo XIX y XX. ¿Por qué razón? Pues muy sencillo, porque el comercio, el contacto con los británicos y con Holanda y con otras partes del norte de Europa no es solamente en Jerez en el siglo XIX, sino que desde el siglo XV los jerezanos están comerciando con el norte de Europa, ¿no? Y por supuesto cuando Sevilla se convierte en una ciudad muy poderosa para todo el planeta, por razón de la conquista de Latinoamérica y todo el tráfico comercial que se produce, por esa razón la Iglesia Católica establece mecanismos de control desde el principio para que no afluyan a través de Sevilla libros prohibidos que transmitan las corrientes reformistas en Europa. Me refiero a las ideas de Zwinglio, Calvino, Lutero, Melanchthon y otros, ¿no? Esto la Iglesia se da cuenta de que Sevilla puede ser no solo la entrada de la riqueza para la corona castellana, sino también la entrada de ideas peligrosas, en opinión de aquella jerarquía católica, para la unidad de España. Así que Sevilla se convierte en un punto de vigilancia contra la entrada de libros prohibidos. En Sevilla había alrededor de unas 120 personas, se calcula,
en los monasterios de San Isidoro del Campo y en los Jerónimos de Santa Paula, que tenían, digamos, se decantaban un poco por las creencias religiosas luteranas. Hay un caso conocido también, muy conocido, Casiodoro de Reina, protestante, que había traducido la Biblia al castellano en un volumen conocido como la Biblia del Oso. Sevilla y Jerez están muy cercanos, ¿eh? No me extraña, aunque yo no lo tengo documentado, que existiera también en esa época algún tipo de nobleza aquí en Jerez, persona con algún nivel de cultura que conectara también con esas ideas reformistas, ¿no?, procedentes del norte de Europa. No me extrañaría nada. Yo no conozco nombres precisos, pero no me extrañaría nada. Bueno, he hablado del concepto de intolerancia. Ustedes conocen sobradamente las pinturas del siglo XIX retratando un poco esa intolerancia, ¿no?, hacia cualquier persona que profesara una doctrina religiosa que no fuera la católica. Bueno, y he dicho antes que ese extremo de intolerancia llegó, por supuesto, a quemar vivas a muchas personas, entre ellas, por ejemplo, al secretario del duque de Alcalá, un tal Gaspar Zapata, que fue arrestado y quemado en 1550. Aunque hubo otros muchos autos de fe a lo largo del siglo XVI. Bueno, empecemos ya diciendo algo. He traído aquí, he hecho una pequeña introducción diciendo que la cuestión del protestantismo y la reforma no llega a Jerez exclusivamente en el siglo XIX, ¿no?, sino que hay unos antecedentes que yo creo que no están estudiados. Al menos yo no conozco ninguna publicación ni estudio que lo plantee de manera profunda, documentadamente, pero el caso es que, en fin, que no empieza en el siglo XIX. No obstante, esta conferencia está centrada en la época que he indicado y vamos a ver algunos documentos concretos, ¿no?, del archivo municipal. El conocimiento de esto, lo digo de forma clara, está aquí mi compañero del archivo, de estas papeletas que ahora vamos a ver, concretas, se las debo a la paciencia de José Luis Jiménez que me lo ha hecho saber. Yo lo he trasladado a este PowerPoint, como indico aquí en la misma diapositiva. Esta es una ficha de una papeleta de enterramiento del año 1950 de Henry Seymour. Y aquí vemos, por ejemplo, una de 1891, un fallecimiento de una inglesa, Helena Stoker. Y aquí otra del año 91 también, de Richard Davis. Todas estas personas, en su mayoría, este es Isaías Guillermo Tur. Todas estas personas, lógicamente, son de práctica religiosa protestante. Por eso lo he traído aquí, lógicamente. Aquí otro de Pedro Mackenzie, es un apellido vinculado directamente al negocio bodeguero, en 1906. Son todos documentos de enterramiento, lo que llamamos en el archivo municipal papeletas de enterramiento. Y aquí también me lo ha dado a conocer el compañero José Luis Jiménez, la ficha del padrón de habitantes del pastor evangélico Joseph Bilissier, o Biliessier, perdón, no es fácil pronunciarlo, Biliessier. Este pastor evangélico, del que luego hablaremos, promotor de la iglesia evangélica de la calle Argüelles, estaba casado con Raquel Benoliel. Parece que pone aquí, nació en 1845 y ella en el año 46. Aunque esta ficha padronal en la calle Argüelles es del año 1885. Bueno, pasemos. He dicho antes, he hablado mucho del tema de la intolerancia. La intolerancia la Iglesia Católica la cultivó con esmero. Con esmero significa que la convirtió en doctrina. Y convertirla en doctrina significa que muchos sacerdotes, párrocos, teólogos escribieron en contra del protestantismo, aunque su presencia en la ciudad era bastante modesta y estaba, digamos, reducida a la élite de la ciudad, ¿no?, a la élite comerciante, a la burguesía rica, bodeguera de Jerez, y en absoluto que sepamos, a la mayoría, a la masa del proletariado, ¿no? Entonces, sin embargo, los sacerdotes y algunos intelectuales, que ahora citaremos, vieron en el protestantismo un peligro casi demoníaco, ¿no?, y reaccionaron escribiendo duramente
contra la fe protestante, ¿no? No solo en Jerez, lógicamente, sino en toda España. Hay un libro conocido de un sacerdote jesuita, Juan Perrón, que escribió esta obra llamada El protestantismo, la regla de fe, ¿no? Es también una diatriba en contra de la religión protestante. Pero en Jerez encontramos concretamente al cura párroco de San Miguel, que se llamaba Francisco Palomino Domínguez. Este Francisco Palomino escribió varias obras en contra del protestantismo. Una de ellas, aquí reproducida, del año 1843, es la refutación de la obra titulada Cristianismo Restaurado, escrita por el reverendo Rull, ministro protestante. La escribe don Francisco Palomino, cura propio de la iglesia parroquial de San Miguel. Este mismo sacerdote, Francisco Palomino, escribe esta otra demostración en que se manifiesta que la fe y religión de los protestantes no es la de la Biblia. Y así un largo etcétera unos cuantos folletos, publicaciones que conservamos en el archivo y en la biblioteca municipal del estamento eclesiástico de la época, que se enfrenta a la posibilidad de que la doctrina luterana crezca en Jerez. Se enfrenta de manera contundente, con mucha energía, ¿no? Esta es otra obra escrita en 1868 por un presbítero, creo que jerezano, cuyas siglas son DJBC. No sé quién es, no sé quién es, pero sí está publicado por la tipografía de la revista jerezana en el año 68. Otro ejemplo de cómo se reacciona aquí en Jerez, quizá no solo por la presencia de estos comerciantes, por estos vinateros ingleses, sino por la cercanía de Gibraltar, que es un tema que ahora veremos con un poquito más de detenimiento y donde obviamente la religión protestante está viva y está fuerte, ¿no? Y es un foco de, permítanme la expresión, de intoxicación ideológica visto desde el lado católico de la población andaluza, ¿no? Entonces aquí en esta zona se reacciona con mucha contundencia. Otro ejemplo de esta contundencia, la periodista jerezana Carolina de Soto y Corro, que escribe en la revista de Jerez Hasta Regia del año 1880 esta enérgica frase, ¿no? Jerez, asediada por los propagandistas de las falsas doctrinas de Lutero, vio dar en su seno el desagradable espectáculo de la instalación de las escuelas públicas protestantes, que bien pronto comenzaron a ejercer la más triste influencia entre los ignorantes. Esta periodista, que no es una mujer religiosa, sino una periodista, una intelectual que escribe, que es promotora de esta revista Hasta Regia, igualmente se expresa con contundencia ante la hipótesis de que el protestantismo pudiera realmente extenderse en Jerez, que no se extendió. Aquí hay otra cita que habla de cómo en Jerez se reacciona contra la religión protestante. Es una cita sacada de una revista no jerezana del año 91, donde se dice aquí: el celosísimo señor obispo de Jerez denuncia igual escándalo en su diócesis y encarga a los párrocos prevengan a sus feligreses contra la propaganda protestante y procuren recoger los opúsculos sectarios que a aquellos se distribuyen con títulos hipócritamente estudiados, como por ejemplo el titulado Breve Catecismo de Doctrina Cristiana. En la provincia de Cádiz y pueblos limítrofes a Gibraltar, así como las colonias mineras de Huelva y Linares, la propaganda es activísima e infatigable. Se dice aquí en esta revista, ¿no? O sea, es una advertencia, contra la posibilidad de que alrededor de esos núcleos de la burguesía rica, de origen inglés, que está actuando económicamente en las provincias de Huelva, de Cádiz y en la zona de Linares, pudiera extenderse el protestantismo. Así que
hay una mayoría católica, ¿no? Una parte consciente de la jerarquía eclesiástica y ciertos sectores de la Iglesia Católica que están de uñas con esta hipótesis, ¿no?, de que el protestantismo se extendiera. A la Iglesia no solo le asustó la llegada del socialismo y del anarquismo en Andalucía y el republicanismo y el liberalismo alrededor de 1868, sino también esta grieta por donde podían colarse ideas novedosas que rompieran la tradición y rompieran el poder de la Iglesia Católica. De ahí, entiendo yo, tanto celo, ¿no? Bueno, hablemos de algunos expedientes que están en el archivo. Y sigamos todavía más con este concepto que he dicho antes, de intolerancia religiosa en estado puro. Y es el expediente 39.686. Se me queda el reloj para no pasarme. Este expediente se titula Denuncia sobre la casa de la calle Santa... Es de 1861. Denuncia sobre la calle de la calle Santa María, en la cual se dice: se celebran actos religiosos en sentido protestante. Es un expediente igualmente con sentido policial, con sentido de control, de vigilancia de una religión que se considera extraña, en principio. Bien, ese expediente, ahora lo vamos a ver, está firmado, está en la portada, denuncia sobre la casa calle Santa María, desde aquí no lo veo, de la cual se dice se celebran actos religiosos en sentido protestante. Bien, esta es la carta que escribe un tal Furlong, ahora diremos quién es, en esta fecha, defendiéndose, ¿no?, y diciendo que algo así como que, bueno, que efectivamente estas prácticas religiosas están teniendo lugar en la calle Santa María, pero que, bueno, están bajo, digamos, un marco legal de la Constitución vigente en España, y que cuenta aquí cuenta los antecedentes de esas prácticas religiosas aquí en Jerez, ¿no? Y dice: en enero de 1860, con la ayuda activa del vicecónsul de Su Majestad Británica en el puerto de Santa María y en su representación a la sociedad de la Iglesia Colonial de Londres, pudimos obtener los servicios de un sacerdote de la Iglesia de Inglaterra, cuyos deberes debían dividirse entre las dos ciudades, a saber, el puerto de Santa María y Jerez, y cuyo objeto debiera ser, a ver, parece que pone aquí, el consuelo espiritual de nuestra gente aquí, no por ningún medio directo ni indirecto, mezclarse con la religión católica romana. Está diciendo aquí, se está excusando Furlong de que ellos van a hacerlo de una manera discreta, aislada, ¿no?, aparte, sin mezclarse y sin molestar a las otras prácticas, la práctica mayoritaria católica en la ciudad. Ahí estamos viendo este Carlos H. Furlong y el vicecónsul de Su Majestad Británica en Jerez en el año 61, Carlos Gordon. Este Furlong, a ver, tenía aquí la anotación de quién era. Era una persona que tenía negocios e intereses bodegueros también aquí en Jerez, y que cuando se marchó fue sustituido por el más conocido Walter Buck, que luego se asociaría con Sandeman. En este Palacio Recreo de las Cadenas había una capilla, y en esa capilla también se dice hubo prácticas religiosas protestantes, no solo en la calle Argüelles. Bien, hay otros expedientes como el número 7538, donde se encuentran los planos de la construcción de la iglesia de la calle Argüelles, por obra de un arquitecto que se llamaba Manuel García Álamo en 1872. Y otro expediente, el 7152, donde se habla también de la ruina parcial de la iglesia. Es curioso que esta iglesia se hizo en esa fecha, en el año 72,
Y en el año 75 ya se está denunciando como ruinosa. Uno al leerlo se extraña, ¿no? Dice, caramba, tan torpe fue el arquitecto Manuel García Álamo que provocó inmediatamente una denuncia por parte de las autoridades civiles, me refiero al arquitecto municipal, el señor Esteve, denunciándolo como ruinosa. Qué extraño. Uno al leerlo, aunque yo no soy técnico en arquitectura, pero parece que da un tufillo como a persecución, a poner pegas a la construcción de una iglesia donde se practica algo prohibido, algo que no gusta al poder. Esta es la portada del expediente del año 70 de las edificaciones que se están llevando a efecto sin autorización en Vallesequillo. Y aquí la solicitud del arquitecto en regla, con unos planos en regla, que ahora vamos a ver, de Manuel García del Álamo en el año 72 al Ayuntamiento de Jerez, solicitando el oportuno permiso, porque no es que la iglesia se hiciera a la ligera y ocultamente, sino todo lo contrario, con toda la documentación formal requerida. Esta es la iglesia, estos son los planos. A la izquierda están ustedes viendo la firma de Joseph Biliset, o Biliesit, nunca lo digo bien, el pastor que promovió la edificación de este proyecto, ¿no? Esta es la parte derecha de la fachada, con la firma del arquitecto Manuel García. La parte superior del proyecto de iglesia y escuelas evangélicas. Es importante decir esto porque no es solo una iglesia, sino una edificación pensada para la enseñanza pública. Y la planta del proyecto, ¿no? A la izquierda se ve, ya lo he dicho, la firma del pastor, y a la derecha la del arquitecto. Este es Biliesit, un hombre interesante que no murió aquí en Jerez y que fue, digamos, el promotor de esta idea. Esta siguiente portada, el expediente 71-52, donde se declara la ruina. Dice sobre la ruina parcial de la iglesia evangélica en el nuevo barrio de Vallesequillo, a solo 3 años de distancia de la construcción de la edificación, ¿no? Esta es la denuncia hecha supuestamente por los vecinos del barrio, ¿no? Dice algo así: habiéndome manifestado varios vecinos del barrio, esto lo hace el alcalde de barrio, que oye a los vecinos, supuestamente, y el alcalde de barrio se lo dice al alcalde de la ciudad, ¿no? Dice: habiéndome manifestado varios vecinos del barrio del Sequillo, perteneciente a esta demarcación de mi cargo, que la iglesia evangélica que hay en dicho punto no presenta por su parte exterior las mejores condiciones de solidez, pareciendo por lo tanto encontrarse en estado ruinoso y resultando así pudiera ocasionar desgracias. Lo pongo en conocimiento de VS, de usted, para los fines oportunos. Así que se trata de una iniciativa supuestamente de algunos vecinos incómodos por la presencia de los protestantes en esa zona, ¿no? No me voy a detener mucho en esta diapositiva, pero esta es la argumentación técnica de la supuesta ruina de la iglesia. Habla de una cornisa, forma una curva bastante pronunciada en vez de la línea recta que tuvo en su construcción, notándose además grietas que han sido tapadas recientemente. Es un poco difícil de creer, pero bueno, quién sabe. A lo mejor, yo no digo que no, quizá pudo ser cierto, ¿no? Y este informe del arquitecto tenga su argumentación correcta, lo ignoro, no lo puedo saber. Pero uno al leer los documentos puede sospechar con cierta razón de que algo extraño hay, ¿no? A solo 3 años vista de la construcción del edificio, ¿no? El arquitecto José Esteve, el arquitecto municipal, declara formalmente la ruina de la edificación. Y él, en su informe técnico, concluye: debe tener, y por consiguiente, puede considerarse como ruinosa, lo que manifiesta, el arquitecto manifiesta los efectos oportunos y tal, ¿no? Y su firma.
Aquí el alcalde de la Herrán, el alcalde de Jerez, en junio del 1875, ordena que se proceda a los trabajos arquitectónicos de restauración de la edificación. Esta es la iglesia. Bien, hay otros expedientes en el archivo municipal, que de nuevo, digamos, reflejan de forma clara, otra vez más, la intolerancia. Hacer todo lo posible para que ni esta iglesia ni la religión protestante tenga cabida en Jerez. Así de claro y así de sencillo. Este expediente demuestra cómo, en fin, algunos sacerdotes, concretamente el párroco de San Marcos, pues está denunciando que los profesores que dan clases, estamos hablando del año 1876 ya, de que las clases empezaron inmediatamente, que detrás de la construcción de la iglesia empezaron a funcionar. Denuncia que los profesores que están allí no tienen el título legal de maestros para dar clases. Así que el párroco de San Marcos se ocupa de denunciarlo al ayuntamiento. Lógicamente, el negociado de instrucción pública del ayuntamiento se ve en la obligación de actuar y llamar a Josep Biliesí y a los dos profesores que en ese momento estaban dando clases para pedirle los títulos. Los profesores eran Juan Gómez y Eloísa Chamorro. Leyendo el expediente y la conclusión final, uno ve que efectivamente no tenían el título, no lo tenían. Y ellos argumentan, esta es la portada del expediente, los dos profesores, esta es la denuncia del párroco de San Marcos, la copia de la denuncia del párroco de San Marcos, y esta es la respuesta que dan Eloísa y Juan, los profesores. Biliesí no tenía título de maestro, tampoco, él lo declara en el expediente, y dicen de una forma clara que ellos habían estado ejerciendo esa labor porque, en su opinión, al ser escuelas privadas, no requerían legalmente de ese título. Por eso ellos dicen que no pueden verificarlo, o sea, la entrega de los títulos, por carecer de ellos, creyéndose, sin embargo, relevados de tal requisito dentro de la ley por ser privadas las escuelas. Esos son los razonamientos que ellos dan. En todo caso, se muestra, se ve de forma clara cómo quien interviene es no los niños, no los padres, no otros profesores, sino el sacerdote de San Marcos, que está atento a que aquello no se consolide, no cuaje. Hallamos otros muchos expedientes relativos a la presencia de los protestantes en Jerez, en el archivo municipal. Me refiero ahora a la serie, bueno, ahora y antes, a la serie general de legajos y expedientes, como la construcción del cementerio, bueno, de un enterramiento para los que fallezcan fuera de la religión católica. Del año 1866, aunque hay otros documentos de otros protestantes como Jorge Suter, Ricardo Davis, Cook, etcétera, que solicitan reformas en el cementerio católico, traída de aguas, determinados adornos vegetales para el cementerio, etcétera, ¿no? Esta es la portada del expediente, para construir una cerca para enterramiento de los no católicos a espalda del cementerio de esta ciudad. Hemos dicho que es un documento del año 66, un poquito antes de la edificación de la calle Argüelles. Esta es la portada del cementerio de los no católicos. Otra, ustedes dirán, quizás no les extrañe, pero a mí sí me extraña. A mí sí me extraña que el mundo esté dividido en dos partes, los que son católicos y los que no lo son. Incluso muertos somos diferentes, ¿no? Y que quede claro quiénes no son los católicos. ¿De quiénes va a dudar Dios cuando los vea cara a cara? Y va a ser de los protestantes. De los católicos, no. Definir a una parte de los seres humanos como los que no son yo lo veo un poco duro.
Bueno, no es que yo lo vea duro, es que lo es, objetivamente hablando, ¿no? Es crudo. Y sin embargo ahí está puesto, ¿no? Tranquilamente, cementerio de los no católicos. Casi de los que no son personas, ¿no? Y esta es la portada que algunos de ustedes habrán conocido, ¿eh? A la derecha de la foto aparece, la portada me refiero del cementerio protestante, que estaba donde actualmente está el Parque Scout. A la derecha se ve la Constancia edificándose, ¿eh? Debe ser el año, calculo yo, que es 1945 aproximadamente. Ya digo que estaba en exactamente donde está el Parque Scout y la calle José Cádiz Salvatierra, si no me equivoco, que atraviesa todo lo que era el antiguo cementerio, ¿eh? Estos son los planos de ese cementerio protestante, cuyo arquitecto fue Elías Gallegos Díaz, un importante arquitecto que hizo unas cuantas casas aquí en el centro de la ciudad. Y la parte, porque es la parte, en fin, a la derecha de la imagen se ve ese casi rectángulo, y la parte superior, ¿no?, es la que solicitaron los protestantes para enterrar a sus muertos. Ahí se ve al fondo del rectángulo, se ve también una línea con 3 grandes árboles, que lindan también con la barriada de la Constancia. Ese es el cementerio católico. Por cierto que delante de los árboles se observan 2 montículos, no sé si ustedes lo ven, es difícil, ¿no? Se observan allí 1 y 2 montículos donde suponemos que estaban las fosas que probablemente se usaron para enterrar a los asesinados de la guerra civil, junto al cementerio de los protestantes, casi, en fin, con una tapia de separación, una tapia y una cuartelada de nicho, según puede verse ahí la foto. Bien, sigamos con la intolerancia y sigamos con esta crudeza de trato hacia los protestantes, ¿no? Hay otro expediente, el número 14.185, que se titula Aclaración de los hechos ocurridos el 29 de agosto de 1911 con motivo del enterramiento en el cementerio protestante del cadáver de Juan Marc. Es un episodio lamentable de cómo el conserje del cementerio se atreve a incumplir su palabra con una familia, la de Juan Marc, que iba a enterrar a un ser querido, y cuando van a hacerlo se encuentran que el conserje ha olvidado su cometido y tienen que esperar a que el conserje cabe la fosa para poder hacer la inhumación del cadáver al cabo ya de 2 horas. ¿Quién protesta por este acontecimiento? ¿Por qué se produce este expediente? Pues se produce porque un destacado bodeguero, Pedro Nolasco González de Soto, el marqués de Torres Soto, de González Vía, le dirige un escrito, y ese es el núcleo del expediente, le dirige un escrito a su primo, Julio González Ontoria, el alcalde de Jerez, diciéndole, denunciando esta situación, porque Pedro Nolasco González de Soto es amigo personal de Juan Marc, el cual le dice, Pedro Nolasco González de Soto le dice al alcalde: se necesita la apacibilidad de los señores Marx, que supera toda la calma de los mejores ingleses, para soportar aquella situación de la manera tranquila y decente que la soportaron. Ustedes imagínense la escena si les ocurriera a ustedes de tener que esperar durante 2 horas a que un conserje cumpla su obligación de abrir la fosa o para poder inhumar a su familiar. Imagínenselo. En fin, este era el trato que recibían personas que eran de la burguesía y que eran de la élite adinerada de Jerez. Este es el expediente que el ayuntamiento abre. Aclaración de los hechos ocurridos el día 29 de agosto de 1911. Estamos hablando de una élite, esto también hay que decirlo,
una élite a la que no convenía molestar. Esto es una cosa de cajón, ¿no? Si todos aquellos que generan riqueza y son poseedores de propiedades muy relevantes en la ciudad y que casualmente practican otra religión, se les denigra, se les insulta, se les molesta a la hora de inhumarlos y a la hora de permitirles practicar sus creencias, pues estas personas podían también, quién sabe, tomar alguna represalia económica, ¿no? Entonces hay alguna consideración, ¿no?, por estas circunstancias, porque no conviene molestar a aquellos que realmente traen la riqueza a Jerez, ¿no?, a través del negocio del vino. Creo yo que quizá por eso, encontremos esta deferencia de abrir un expediente buscando quién es el responsable de esta situación, ¿no? Pienso yo. Aunque esta reflexión que acabo de hacer, obviamente, no está aquí escrita en el expediente. Bien, esto es uno de los pormenores de esa carta, ¿no? Contando con pelos y señales qué fue lo que ocurrió aquel día, ¿no? No la voy a leer, pero en resumidas cuentas ya la he contado, ¿no? Quisiera abordar también la cuestión de cuando llegó el momento de la guerra civil, un momento muy difícil, ¿no?, para Jerez y para todo el territorio, pues también los protestantes sufrieron. ¿Por qué sufrieron los protestantes si ellos no eran, en principio, no eran rojos, no eran socialistas o ugetistas o anarquistas? O ¿por qué? Pues por una razón, en mi opinión. La razón es que lo que ocurrió se llamó Santa Cruzada. Lo repito, Santa Cruzada, o sea, era un levantamiento político y religioso. Y religioso, la Iglesia se comprometió hasta las trancas con lo que Franco hizo. Fotografías y documentación al respecto la hay para parar 2, 3 y 4 trenes. No hace falta que yo... Bueno, he puesto aquí un ejemplo fotográfico, pero ¿por qué los protestantes sufrieron el golpe militar también de una manera especial? Porque sencillamente atentaban al criterio de unidad férrea, monolítica, de una España que es solo una y con una sola creencia, que es la católica. Si alguien se atreve a tener una idea diferente, pues su destino estaba señalado. Y por supuesto que ocurrió aquí en Jerez y en otras partes de Andalucía. Este que he puesto aquí es, como más de uno de ustedes sabrá, el autor, el comandante Arizón, de gran parte de la mucha represión mortal que tuvo lugar aquí en Jerez, incluyendo a los protestantes. Hay un trabajo que se llama Los protestantes españoles ante la guerra civil, que habla de una quinta víctima de que se tiene noticia. Fue cierta joven de Jerez, también ejecutada, porque además de ser maestra, que lo era, y por tanto roja por definición, esto quiere decir, como ustedes saben, que a los maestros, a muchos maestros que estaban influenciados por un ideal de libertades, de espíritu crítico, en fin, a estas personas se les miraba mal, ¿no? Y casi ser maestro y ser rojo era casi sinónimo. Pero además de maestra, era protestante. Y esta persona se llamaba Carmen Hombre Ponzoa. Era maestra socialista de religión protestante y, para colmo, militante de la UGT, señalada por 3 o 4 partes. Así que fue asesinada en estado de gestación. Yo no tengo ningún documento sobre esta afirmación. Su marido, Máximo Salazar, también fue fusilado. No tengo ninguna documentación que atestigue esa afirmación, pero todo el mundo aquí en Jerez lo señala, distintas fuentes. Hay otras fuentes que señalan no solo a Carmen Hombre, protestante, fusilada, sino también a un vendedor ambulante, Trujillo, de Jerez. Esto se lee
en el mismo ABC de Madrid, de 29 de noviembre del año 36, que está criticando informaciones que se están dando desde fuera de España sobre la represión de los protestantes. Pero al criticarlo, saca estos datos. De este Trujillo tampoco tenemos conocimiento exacto, y sin embargo ahí está la anotación. Y luego dice: la iglesia de Jerez fue destruida el 18 de julio y el portero y otras 3 mujeres fueron fusilados. Tampoco tenemos datos ciertos de este portero, por ejemplo, yo no sé quién era. Y otras 3 mujeres, yo solo conozco una, Carmen Hombre. Pero desde luego la represión cayó sobre los protestantes en Jerez. Estos son los rostros de Máximo Salazar y de su esposa, Carmen Hombre, y más fuentes que hablan de esta represión no solo en Jerez, ¿no?, sino en toda Andalucía. Por ejemplo, el reverendo Miguel Blanco, un joven pastor de Sevilla, fue fusilado, como también lo fue Salvador Íñiguez, pastor en Granada, el pastor García Fernández y su esposa, los granadinos, una quinta víctima que se tiene noticia en Jerez. En fin, repite lo mismo, porque era mujer, era maestra, era protestante, era afiliada a la UGT y había tenido la osadía, imaginaros una mujer en los años 30 hablando públicamente de forma crítica contra lo establecido y contra el poder, ¿no? Imaginaros. Así que se señaló, pero bien. Dice: mejor suerte tuvo el reverendo Antonio García, pastor de Córdoba, cuya capilla y domicilio fueron asaltados, y escapó a Gibraltar. Otra vez Gibraltar y su cercanía. Los restantes ministros evangélicos andaluces o sepultaron o fueron directamente encarcelados. Carmen Hombre de Ponzoa, afortunadamente, ha tenido algún reconocimiento aquí en Jerez, le ha puesto una calle, y en Linares, ignoro la razón de esto, supongo que ella estaría presente allí, de algún modo, en algún momento, y existe o ha existido un premio Carmen Hombre Ponzoa en su honor. Bien. No voy a repetir esto, son más datos sobre la familia de Carmen Hombre Ponzoa. Ya me estoy acercando a las 8 de la tarde. Y también quería añadir un informe de esto me llama mucho la atención, ya de diciembre del año 38, el golpe había triunfado, y un arcediano de Gibraltar, digamos un sacerdote protestante gibraltareño, un tal Lonsdale Grant, visita Jerez en diciembre del año 38 y escribió un informe. Lo visita un poco, pienso yo, para congraciarse con las nuevas autoridades del régimen, ¿no? Y él concluye, dice este texto, que ahí tiene usted el autor del artículo, Juan Bautista Vilar, dice: le refirió haber estado en Jerez en el año anterior e informado positivamente sobre la situación de aquella comunidad reformada. Algo así como explicando, bueno, en Jerez habrán tenido lugar asesinatos, pero la comunidad protestante en Jerez no ha sido fulminada, no ha sido erradicada, eliminada totalmente. Ahora vamos a ver que es cierto. O sea, que este Lonsdale Wright tenía razón. Vamos a verlo con un expediente que es el número 14.953. Es un expediente del año 37, que demuestra que las autoridades franquistas, a pesar de todo, permitieron que las escuelas evangélicas siguieran su curso. Los documentos demuestran, entonces había una escuela unitaria de párvulos a cargo del profesor Samuel Tomás Guillotto y de la profesora Carmen Guillotto. Esta es la portada de ese expediente: estadística de centros privados de enseñanza en cumplimiento de la orden de la presidencia, tal. Y los alumnos que están matriculados en el año 37, en octubre del año
37, en ese centro, en el Colegio Evangélico del Salvador. Así que se les permitió seguir ejerciendo, lo hicieron. No sé hasta qué momento, lo ignoro, pero hay otras fechas interesantes que habla de cuál es la primera fecha en este registro en la que aparece un alumno, ¿no? Un tal Fernando Márquez, en septiembre del año 32. Hasta octubre del año 37 hay datos. Después, no. Ya digo que ignoro con fiabilidad hasta qué momento exacto la escuela sigue abierta. A lo mejor alguien de ustedes conoce ese dato, ¿no? Bueno, les dije al principio que esta no es una investigación, sino simplemente un paseo por el archivo, ¿no? Un paseo por el archivo más que otra cosa. Y quiero finalizar diciendo simplemente que hay que investigar mucho más sobre esta cuestión, una cuestión interesante, ¿no? Que afecta a la dignidad humana, no solo a la historia, sino a nuestra dignidad humana, en el sentido de que nos enseña cómo son las relaciones entre las personas y entre los credos, cómo es la tolerancia entre las personas, que a menudo es muy escasa, ¿no? Muy escasa. Y cuando se trata de religiones, pues, en fin, a la actualidad me remito. Hay mucha intolerancia, demasiada. Quizá investigando, quizá conociendo nuestro pasado, buscando las razones de esa intolerancia, podamos hacer un mundo mejor, aunque esto suene algo utópico. En Cádiz, algunas veces voy a Cádiz, voy con mi amigo Pepe García, que está aquí, y me pongo a ver papeles también allí, y he encontrado algunos testamentos de protestantes, que hay algunos, Sofría, que yo no he visto. A ver, estoy intentando localizar las fechas, pero no las veo. No las veo aquí ahora mismo. Bueno, en todo caso, es documentación que está ahí por ver, por investigar, por valorar. Alguien debería animarse a hacer un estudio, ya digo, ya de carácter histórico, no como puede hablar un archivero, sino de carácter histórico, ¿no? Hablando con más rigor de esta cuestión, ¿no? Simplemente agradecerles su atención e invitarles a que visiten la página del Archivo Municipal que he puesto ahí arriba, y también, si quieren, a la mía, que se llama Memoria Histórica de Jerez, donde publico algunas pequeñas anécdotas de la vida de nuestra ciudad. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta que haga Cristóbal? Sí. Solo una pregunta. He visto que cuando se habla de la iglesia protestante de Jerez es únicamente influencia inglesa. Yo tengo entendido, no entiendo las religiones, que el protestantismo del centro de Europa y la iglesia inglesa no tienen nada que ver. Y la iglesia católica ha sido mucho más consentidora con la iglesia inglesa que con el protestantismo. ¿Tiene eso algo que ver con que aquí estuviese influir o consentir a la inglesa? Porque los que veo todos son ingleses, la rama inglesa. Claro. Y aquí lo que hay es la rama inglesa, digamos lo que en términos genéricos se conoce como anglicanismo, ¿no? Pero no es protestantismo. Bueno, eso te contestaría mejor Manuel Guerrero, que sobre cuestiones teológicas, ¿no?, y doctrinales sabe muchísimo más que yo. Yo entiendo que se trata de, digamos, de la iglesia reformada, ¿no?, en términos generales. La iglesia reformada es las distintas ramas del protestantismo en las versiones que correspondan, ¿no? Pero vamos, aquí lo que hay efectivamente es protestantismo de origen inglés, claro, básicamente. Pero que no está tan Dudo, perseguido. Que no está tan perseguido. Estaba tolerado, y aunque la Iglesia criticó, y he puesto aquí los ejemplos de los sacerdotes que escribieron encendidamente, y de Carolina Soto y Corro, que escribió encendidamente en contra del protestantismo, pero claro, se tenía cuidado en las críticas. ¿Por qué? Porque quienes eran protestantes eran los acaudalados de la ciudad, eran los dirigentes económicos
de la ciudad. Entonces, que protestaban contra el protestantismo, no contra el anglicanismo. O sea, fíjate, no, yo creo que por ahí pueden ir los tiros, ¿eh? yo pienso que, bueno, ya digo que Manuel Guerrero pues, podría hacer una distinción más precisa, ¿eh? Yo entiendo que a lo que se oponen es a cualquier invasión de una doctrina reformada, que llamamos. O sea, procedente de la reforma de 1520, del siglo XVI en Alemania, contra el credo de Roma. Contra cualquier cosa que pueda encuadrarse en esas creencias reformadas. Aquí en Jerez, efectivamente, más que nada el anglicanismo, ¿no? O sea, el protestantismo inglés. Es que hay que distinguir que en la Iglesia Protestante británica hay que tener en cuenta que Jerez, por la comunidad británica, escoceses e ingleses, hay que tener en cuenta también a los irlandeses que estaban también, que eran católicos, que también eran británicos y eran católicos. Estábamos rodeados de Huelva, Linares, Gibraltar y Málaga. Recordar el cementerio protestante que hay en Málaga, que está considerado de bien de interés cultural y todo lo más bonito que hay en la zona. El cementerio de Málaga, donde había una comunidad también importante de actividad. Entonces, en Inglaterra hay que distinguir la High Church, la iglesia, la alta iglesia, que es la que representa la reina, y la Low Church, la iglesia baja. El Seventy pertenecía a la iglesia escocesa Low Church, de origen escocés también. Y él se forma en Escocia. Él va desde Salónica, su origen, pasando a Escocia, y cuando vuelve le coge aquí en Cádiz la Revolución del 68 y se queda. Se casa con Raquel, que era una judía conversa también del protestantismo, y el hermano de Raquel también era un pastor protestante. Entonces hay que tener en cuenta todo ese conglomerado relacionado sobre todo con la influencia británica, la iglesia británica, el protestantismo británico de ese tipo. Hay que distinguir un poco esos dos conceptos que a veces a los que estamos fuera de esa idea metemos en el saco a todo el mundo, a los protestantes, y ellos marcan diferencias, ¿no?, en ese aspecto. Y sobre todo también que aquí a veces los comerciantes españoles tenían un vínculo especial con los británicos que movían el vino de Jerez, evidentemente. Y los dos primeros cónsules que hay aquí en Jerez, vicecónsules realmente británicos, son Gordon, dos Gordon. Estos dos Gordon son católicos, y el follón que se lía en la calle Santa María es porque el Gordon no permite que en su casa se practique los oficios religiosos protestantes. Él se niega realmente. En cambio, Campbell, que es el vicecónsul que está en el puerto de Santa María, sí es el que promueve el cementerio protestante, que ahora mismo está en la zona comercial esta a la entrada del puerto. Ahí estaba el cementerio protestante. Ese lo hace el cementerio, y él sí permite los oficios religiosos con la cobertura de la delegación diplomática. Los dos, el Gordon este que hablamos, que era familiar de los González, de los Gordon, son católicos. Inmediatamente este follón llega al Parlamento británico y es destituido y es nombrado el Furlong vicecónsul inmediatamente. Y le va a continuar Sutter. El Buck no fue vicecónsul, que te recordar, no recuerdo si fue vicecónsul, pero era un poco, a partir de el Furlong, todos los vicecónsules van a ser protestantes, creo, también. Y es una historia muy bonita que, como dice, está por estudiar. También está por relacionar todos los nombres que fueron enterrados en la zona protestante del cementerio, porque el cementerio distingue a los no católicos protestantes y a los no católicos de otras regiones. Hay dos trozos, en esa zona de los no católicos están divididas a la vez en otros dos trozos, ¿no? El mayor era para los protestantes. Y estudiar la relación de todo en el archivo de los nombres que fueron enterrados allí, no solamente los que se suicidaban o los que tenían otra muerte un poco más extraña, eso vinculado también a los nombres de los niños que estudiaban en ese colegio, porque el régimen cerró los colegios inmediatamente. No se me extraña que fue el 37, porque las actividades educativas de los colegios no católicos fueron eliminadas y fulminadas inmediatamente, ya no ejercieron más allí la enseñanza en esas aulas. En cuanto
cuanto al protestantismo, aquí han venido diferentes iglesias de Europa. Suecos, han venido alemanes, han venido ingleses han venido de diferentes denominaciones. En cuanto a eso, en cuanto a nosotros, a los nativos, a los indígenas de aquí de España, nosotros hemos sufrido persecución, bastante persecución. En la Guerra Civil Española cogían a los pastores protestantes y nos metían en cárcel, y los dejaban ahí encerrados. Pasada la Guerra Civil Española, cogían a los representantes, incluso a los creyentes, los pelaban barcelos, mujeres y hombres, y los hacían pasar por las calles principales. En Tarrasa, pasada, o sea, en plena dictadura, en Tarrasa tiraban bombas a la iglesia, en Madrid cerraban iglesias, y en el régimen teníamos que callarnos y mantenernos. Nosotros no empezamos a tener libertad religiosa hasta aproximadamente 1956, que se empieza a abrir un poquito, y siempre bajo la tutela de la Iglesia Católica Romana. El tema de la licenciatura en teología o diplomatura en teología, que eso en Europa es una carrera normal y corriente, eso se acaba de aprobar en el 2011. O sea, nuestros seminarios empiezan a equipararse en la licenciatura y en los grados con la Iglesia Católica Romana en 2011. O sea, no quiero con esto, porque hombre, los católicos también son hermanos, bajo un concepto intelectual, pueden ser también hermanos en la fe. Ya dejamos a los doctrinarios y a los teólogos definir su doctrina de salvación, ¿no? Pero hombre, el trato ha sido totalmente injusto. Y como usted muy bien decía, en el tema este de para los no católicos, eso ya lo dice todo. O sea, a los protestantes en España hemos sido poco menos que animales, o poco menos que animales. Es una desgracia, porque yo hablo con los católicos afines, católicos auténticos, católicos de misa, católicos íntegros, porque está el católico nominal, que es el auténtico, al que yo admiro y respeto y comparto completamente, y está el católico nominal, que dice yo soy católico y punto, y hago lo que quiero. A ese no me refiero, pero el católico español íntegro es un gran señor en España, porque sigue la doctrina, la practica, que yo puedo discrepar con él doctrinalmente, pero eso no le quita integridad. Y en España ha habido grandes católicos, personas íntegras y personas afines a nosotros, personas que eran capaces de sentarse con nosotros, hablarnos y respetarnos, no marginarnos. Y de eso ha habido mucho católico en España. Lo que pasa es que tenía un régimen totalitario, 500 años de régimen y de persecución. La Iglesia protestante de España es la más perseguida del mundo. Estamos hablando de 500 años de persecución. Y cómo no, agradecer esta ponencia, este detalle que ha tenido nuestro amigo, muy bueno. Yo solamente quería de alguna manera aportar un pequeño dato para apoyar el planteamiento de este señor que no conozco, ¿no? Y es verdad, creo que lleva razón en esta división, ¿no? No conviene meterle un saco, como está ocurriendo con la relación Estado-Iglesia Evangélica, que han metido en el saco hasta sectas para inflar, ¿comprende? Entonces, mira, hay un libro que lo aclara muy bien, que desde hace poco, la Biblia en España, un libro prologado por Manuel Azaña, no hay duda, Manuel Azaña prologa ese libro, y en ese libro hay un viaje de un señor inglés que representa a la Sociedad Bíblica Extranjera y viene por España en ese contexto del siglo XIX tan intenso, también cuando Matamoros, Serrama y todo ello, ¿no? Entonces este hombre, pues este escritor describe a una España protestante, católica, y también él representa al protestantismo, no a la Iglesia anglicana, cuidado, no. En España estaba la Iglesia protestante, la Iglesia de la Reforma, que nada tiene que ver con el calvinismo. Es como decir que el oloroso es igual que el fino. No es igual. El que entiende de vino sabe que no. ¿Comprendéis? Entonces, es decir, este hombre, cuando describe su viaje por Andalucía, concretamente, bueno, habla de Sanlúcar, bueno, lo que pasó en Sanlúcar, que naufragó en Sanlúcar, le robaron todo en Sanlúcar, Bonanza, tuvo que ir
a Gibraltar, y bueno, y también a Cádiz. Total, este hombre no menciona en ningún momento nada de la iglesia anglicana. Él solamente habla de la iglesia reformada, de la iglesia protestante. Por eso él entendía muy claramente de que había dos iglesias en ese sentido. Nosotros, los cristianos protestantes, no entendemos que la iglesia anglicana sea una iglesia igual a la nuestra, ni mucho menos. Nosotros la colocamos al lado de la iglesia católica. ¿Es verdad? Porque es una rama de Enrique VIII que rompe por conveniencias privadas, personales, rompe con Roma para poder casarse según él quería. Entonces, pero en ningún momento entendemos que la iglesia anglicana sea una iglesia cristiana, protestante. ¿Quiere decir algo más? Bueno, como veis, eso daría para otro debate, claro, para otro planteamiento. El caso que nos ha traído hoy aquí es dar fe o atestiguar lo que hay en los archivos, y en este caso en el nuestro, ¿no? Lo que han hecho tanto Cristóbal como José Luis y otros compañeros del archivo, pues es indagar, ver documentación, intentar hilar una documentación con otra, y bueno, tenemos historia, ¿no? Luego el juicio, el planteamiento o la ideología o el pensamiento, bueno, pues ya cada uno pues, tendrá su punto de vista. El tema estaría en, como decía Cristóbal, que bueno, pues la iglesia vuestra tiene la oportunidad de alguien de los que pueda estar interesado, pues que se acerque por el archivo, que investigue y que, bueno, pues también recuperar la memoria, recuperar la historia de vuestra iglesia, pues yo creo que puede ser un aspecto muy importante, no solamente para vosotros, sino para nuestra ciudad, ¿no? Así que... Quiero aprovechar la ocasión para agradecer a Manuel Guerrero, que ha donado este ejemplar que yo no conocía al archivo municipal. Como lo ha donado el archivo municipal, está a disposición de todos ustedes allí en nuestras dependencias. Creemos que se trata de algo anterior a 1936, porque pone calle Sagasta, y esta calle Sagasta con este nombre yo creo que a partir del año 31 no funciona, o sea, debe ser anterior es un culto solemne de Viernes Santo, liturgia, Iglesia Evangélica del Salvador. Así que gracias, Manolo, va a formar parte de nuestra biblioteca en el archivo. Dos cosas, para poder estar informados de las actividades que hace el Ateneo, que son muchas y que hacemos diariamente cosas, podéis entrar en nuestro Facebook, poner Ateneo de Jerez, y por otro lado, darles de nuevo las gracias a Cristóbal y a todos vosotros, y lo que hace falta es que no solamente investigue la iglesia protestante, sino que también os hagáis socios del Ateneo, puesto que aquí, por supuesto, no discriminamos a nadie. Espera, buenas noches.